Es bueno. Ok, metámonos a la palabra. Segunda de Samuel, capítulo 15, verso 13 en adelante. Segunda de Samuel 15, verso 13. Dice: entonces un mensajero vino a David diciendo: el corazón de los hombres de Israel está con Absalón. Y David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque si no, ninguno de nosotros escapará de Absalón. Id deprisa, no sea que nos alcance pronto, traiga desgracia sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey le dijeron: he aquí, tus siervos están listos para hacer todo lo que nuestro señor el rey quiera. En otras palabras, si vos decís que huyamos, huimos. Si vos decís que nos quedemos a defender, nos quedamos. Nosotros hacemos lo que vos nos digas. Eso le estaban diciendo, ¿no? Salió el rey, dice el verso 16, y toda su casa con él, dejando el rey a 10 concubinas para cuidar la casa. Salió pues el rey y toda la gente con él, y se detuvieron en la última casa. Todos sus siervos pasaron junto a él, todos los cereteos, peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido con él desde Gat. Todos pasaron delante del rey. Y el rey dijo a Itai, geteo: ¿por qué has de venir tú también con nosotros? Regresa y quédate con el rey, porque eres un extranjero y también un desterrado. Regresa a tu lugar. Llegaste apenas ayer, y he de hacer que vagues hoy con nosotros mientras yo voy por donde quiera ir. Regresa y haz volver a tus hermanos, y que sean contigo la misericordia y la verdad. Pero Itai respondió al rey y dijo: vive el Señor, y vive mi señor el rey, ciertamente donde quiera que esté mi señor el rey, ya sea para muerte o para vida, allí también estará tu siervo. Entonces David dijo a Itai: ve y pasa adelante. Así Itai geteo pasó con todos sus hombres y con todos los pequeños que estaban con él. Y esto es palabra de Dios. Amén. Esta historia es muy interesante, muy linda. Y nos habla de algo que estuve meditando en estos días después del domingo. Tuvimos una Santa Cena hermosa el domingo. Y creo que Dios quiso en esta Santa Cena aprovechar la reunión alrededor de la mesa sagrada para compartirnos y reforzarnos principios espirituales que todos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que tener presente en el corazón, y sobre todo tenemos que practicarlos. Y uno de los principios que el Señor nos habló el domingo es el ser agradecidos. Ser agradecidos. Y que es algo que primero que nada lo tengo que hacer con Dios, ¿verdad? Pero si yo soy agradecido, entonces no solo se quedará en relación a Dios, sino que también lo haré en relación a los demás, porque soy agradecido. ¿Me siguen? Es como la fidelidad. No se puede ser fiel en algo sí y en otro no. Si eres fiel en todo. Si en algo no eres fiel, entonces no eres fiel directamente. Y con el agradecimiento pasa lo mismo. Entonces estuvo muy lindo, muy hermoso lo que se sentía sobre todo el domingo cuando el Señor nos ministraba. Y era una palabra tan suave, tan linda, era repasar principios que obviamente todos conocemos de la Biblia, pero Dios nos lo iba profundizando por medio de la revelación, ¿no? Y nos ministró en la Santa Cena que tenemos que ser agradecidos siempre, y con Dios y con los demás. Me quedé meditando en eso, y el Señor en estos días me agregó otros principios.
Y lo que me empezó a hablar, o lo que sentí en mi corazón que el Señor me mostraba en estos días, es que los días son malos. Estamos en tiempo final. Cristo viene pronto. Y el mundo está entrando a su etapa final. Este mundo así como lo conocemos. Se avecina ese tiempo que la Biblia llama la tribulación y gran tribulación. Todas las señales que nos muestra la profecía bíblica están prácticamente todas cumplidas. Pero lo que más llama la atención de todas las señales es aquello que dice la Biblia, que la iniquidad va a aumentar, que la maldad va a crecer, que la gente va a hacer de formas tan, hermanos, tan dañinas, que será muy necesario cuidarnos. De hecho, hay un pasaje entero en una de las cartas que el apóstol Pablo le envía a Timoteo hablando del tema. Y dice, en los últimos tiempos los días serán difíciles, porque habrá gente difícil, perversos, amadores de sí mismos, desleales, ¿no? Si quieren lo leemos, porque aunque no tenía preparado compartir ese pasaje, estaría bueno que lo veamos con nuestros ojitos ahí en la Biblia, ¿no? A ver, déjenme buscarlo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Mirá qué interesante que el título de la versión que yo tengo acá en mi celular dice impiedad de los últimos días. Interesante, porque eso es lo que nos muestra la Biblia, que a medida que nos acercamos al tiempo final, lo que va a reinar en el mundo es la impiedad. Y la gente se va volcando hacia la impiedad, ¿no? Y dice el verso 1, debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos. O sea, importo yo, y yo estoy sobre todo, y no me importa el otro, no me importa el prójimo, ¿no? Amadores de sí mismos. Avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Mira esto, ingratos, irreverentes. Hermanos, yo leo esto que fue escrito hace mucho tiempo profetizando sobre los días finales. Y cuando leemos esto, no sé qué les parece a ustedes, pero pareciera que estamos pasando lista en muchas congregaciones, ¿no? Desobedientes, acá está, ¿no? Ingratos, acá presente. Irreverentes, lamentablemente. Le pongo humor, pero es triste. Porque hoy se ve mucho esto. Ingratos, irreverentes. Verso 3, sin amor, implacables, calumniadores. Uy, hermano, hoy gran porcentaje de cristianos, de hijos de Dios, calumnian, pasan la lengua por el piso y por el techo como si nada. Y ya no solo oralmente, sino que ahora a través de las redes sociales, y no respetan nada. Si es un hermano en Cristo, si es alguien lavado con la sangre de Cristo. O sea, Cristo por ese entregó la vida y yo lo calumnio como si fuera nada, ¿no? Mira vos, no le importa si es pastor, que son siervos del Señor. Y dice la Biblia, no yo, la Biblia dice, ojo con tocar a mi ungido, dice el Señor, porque el que toca a un ungido mío está metiéndome su dedo en la niña de mis ojos. Pero la gente hoy no le importa nada de eso. Y Pablo profetizó, así va a ser los últimos días. ¿Qué más? Desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno. Mirá el verso 4. Traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita.
No te dice que trates de corregirlos. Mira qué interesante. No te dice, bueno, tenerlos ahí con vos y vamos viendo si con el tiempo cambian. No, dice evítalos. Y hermanos, hoy estamos en ese tiempo. Ahí el verso 1, léalo de nuevo, dice, debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Nosotros estamos en ese tiempo que profetizó Pablo. Estos son los días difíciles, donde están todas estas características negativas que acabamos de leer. Y Dios dice en su palabra, evítalos. O sea, ni siquiera, mirá qué tremendo, en este tipo de cosas ni siquiera encontramos acá un versículo que hable de intenciones de Dios de arreglar o de restaurar. No, por lo menos en este pasaje no está. Lo que Dios dice, si te encontrás con gente así en la iglesia, porque Él está escribiendo a Timoteo, quien se está preparando como un ministro para la iglesia. Entonces dice, gente así ni te gastes. Estoy hablando en criollo, ¿no? Evítalos, mejor que sigan su camino. A veces nosotros queremos ser más buenos que Dios y pretendemos hacer obras de restauración que Dios no está dispuesto a restaurar. Claro, hermano, por eso uno tiene que tener siempre la guía del Espíritu Santo, ¿no? Para saber cuándo Dios te dice, sí, acércate a dale oportunidad, invertí tiempo. Y hay veces donde Dios te dice, bueno, listo, ya le hablaste, ya invertiste tiempo, ya en la persona está el no querer cambiar, listo, evítalo, ya fue. Bueno, para eso hay que tener discernimiento, ¿no? ¿Me siguen, verdad? Pero el punto es son los últimos tiempos y estas características se van a dar y se están dando en este tiempo final. Déjenme decirlo otra vez porque quiero ser muy clarito con esto. El punto es son los últimos tiempos. Y estas características que acabamos de leer se dan en este tiempo. Nos tocó a nosotros vivir este tiempo que profetizó Pablo. Y estas características negativas están a la orden del día. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra batalla? ¿Cuál es nuestra lucha, hermanos? Pues que estas características no estén en nosotros. Esa es la batalla. ¿Por qué? Porque ni siquiera encontramos en este pasaje que Dios hable de intenciones de restaurar. En este pasaje nos dice, mirá, si hay gente jactanciosa, si hay gente desleal, tranquilo, yo los voy a cambiar, yo los voy a ayudar. No dice eso el pasaje. Lo que le dicen a este ministro es, evítalos. Entonces yo quiero que entendamos, hermanos, si nosotros no luchamos contra estas características negativas y permitimos que estas cosas entren en nuestras vidas, hermano, bíblicamente, nosotros tendríamos que ser evitados. Tremendo. Ni siquiera que nos arreglen, nos restauren, nos ayuden. No, evitados. Eso está ahí en la palabra. Lo acaba de leer, ¿verdad? No se me ocurre a mí. Está ahí en la palabra. ¡Ja! Dios. Entonces, tengo que trabajar con el Espíritu Santo para que estas características no estén en mi vida, por favor. Porque yo soy hijo de Dios, yo soy parte del reino de Dios y en la casa de Dios yo no puedo estar, hermano, como dice ahí, siendo avaro, jactancioso, blasfemo, irreverente, ingrato. Mire, Dios dice, esa gente ni siquiera quiero que estén ahí, evítalos. Qué tremendo, hermano. Entonces, ahí cuando leí el verso 2, no sé si lo tienen ahí en la pantalla, fíjese, la penúltima característica negativa es ingratos. Y digo, wow, por eso el domingo el Señor nos habló de la gratitud, de ser agradecidos, porque tenemos que pelear contra esto. Esto se da hoy día, que son los últimos tiempos, porque hay espíritus que están influyendo, que están ministrando, hermano, están ahí afectando a la gente con estas cosas.
Y la gente hoy está así, ingrata, soberbia. Y a nosotros nos puede llegar si nosotros no nos cuidamos. Entonces el domingo el Señor nos habló, agradecimiento. Me llamó la atención la Santa Cena el domingo porque es como que Dios nos llevó a recordar y a reforzar principios, ¿verdad? ¿Quién no sabe que hay que ser agradecido? Es como básico, ¿viste? Y en una Santa Cena vamos a tocar un tema básico, podríamos desarrollar otra prédica así que hable de cosas más misteriosas y profundas. No, Dios nos llevó a cosas básicas. Ojo, sean agradecidos. Hoy nos está diciendo cuidado, que en los últimos tiempos la ingratitud va a estar muy presente. Y otra de las cosas que encontré ahí está en el verso 4. Mírelo conmigo. ¿Cómo empieza la lista? Dice, traidores, desleales. Ok, entonces ahora volvamos al pasaje que leímos en el libro de Samuel. En Samuel se nos cuenta la historia, amados hermanos, de aquel momento en que David va a sufrir uno de los pasajes más duros, tristes y difíciles de su vida. Porque se le levantó un enemigo que era complicado enfrentar. ¿Por qué?